Bueno, pues, madre mía. Buenos días. Muchas gracias, muchísimas gracias, Irene, por tu maravillosa presentación. La verdad es que da gusto verse tan bien leído, o ver el libro tan bien leído y tan bien comprendido. Gracias, María, gracias, Gemma, Inés, y Jacinta, evidentemente, que es un poco, como has dicho, ese espíritu un poco original, ¿no?, y generador de esta actividad maravillosa. Yo imagino que esos aplausos enfervorizados, que son un poco prematuros, esperad a ver si los merezco o no, tienen que ver con el hecho de que lleváis ya un tiempo leyendo el libro y hoy es el día en que dejáis, ¿no?, de tener que lidiar con él, con este pesado que ha escrito este libro de poemas. Bien, como parece ser que habéis estado trabajando con el libro durante unas semanas, yo os voy a proponer algunas pautas para leer los poemas, pero que son pautas realmente análogas o que tienen el mismo peso que las que vosotros mismos en clase, con vuestros profesores, habréis explorado y habréis descubierto también vosotros en vuestra propia lectura. Es decir, que la lectura que yo haga de estos poemas, en última instancia, es una más. No tiene más autoridad que la que tiene vuestra lectura. Porque al final uno es, es el autor, pero los poemas están ahí ya y están un poco ajenos a uno. Y al final también uno los ve con... ¿no? Es una especie de ángulo muerto, ¿no? Uno ya... Hay cosas de los propios textos que no ve, ¿no?, y que no es capaz de descubrir, y otros lectores pueden ver cosas distintas, ¿no? Bueno, cuando cerré el libro, y cuando se publicó hace ya año y medio, la sensación que yo tuve de lo que había querido hacer con este libro era que era un libro de perplejidad, y era un libro de desconcierto. Y es un libro, como muy bien has dicho, Irene, de atmósferas misteriosas, de personajes que no se sabe muy bien por qué están ahí, o por qué no están ahí, de dónde vienen, a dónde van, etcétera, etcétera. Y también me interesaba mucho, en muchos de los poemas, en cualquier caso, la idea de ficción, la idea de que los poemas también eran ejercicios de ficción y podían tener elementos narrativos, podían contar historias. Es verdad que la forma que tiene un poema de contar una historia no es la forma que tiene un relato, una novela, es otro tipo de forma de narrar, pero que podía haber como pequeños apuntes narrativos y se podían, como digo, contar pequeñas viñetas, breves viñetas con personajes, como digo, un tanto fantasmales, pero todo eso estaba ahí, ¿no?, en el libro. Y una noción que me parece importantísima y que me gustaría recordar a la hora antes de leer los poemas, es la noción de imaginación, que es una noción que yo creo que está un poco olvidada a veces, que es la capacidad de ponernos en la piel de los demás, la capacidad de vivir otras experiencias que no son las propias. Es decir, no debéis pensar que estos poemas son, en modo alguno, no todos, a lo mejor hay alguno, pero en general no son poemas ni autobiográficos, ni están contando nada que a uno le haya pasado. Son ficciones, y son ficciones imaginativas, y son, de alguna manera, son intentos o ensayos por proponer, ¿no?, atmósferas, mundos, pequeñas historias, para que el lector pues se ponga también en la piel de esos personajes, ¿no? La imaginación es lo que nos permite, está relacionada con la capacidad de empatía, es lo que nos permite ponernos en la piel de los demás, comprender las emociones y los sentimientos de los demás. Es lo que nos permite romper esa barrera, ¿no?, un poco del yo y de esa especie de solipsismo, ¿no?, esa especie de barrera que a veces hay entre las personas, entre los sujetos. Y por último, cuando dije que era un libro de desconcierto, de perplejidad, claro, es un desconcierto y una perplejidad que tienen que ver con el ingreso, creo que definitivo, en la vida adulta. Evidentemente es una perplejidad y un desconcierto que no es el que vosotros
como adolescentes o personas que también estáis a punto de entrar en la segunda juventud, y en esa juventud prolongada que ahora se alarga, yo creo que hasta los 30 y tantos, es distinta, pero en última instancia el resultado es un poco el mismo, ¿no? La sensación un poco de irrealidad, de decir, ¿no? ¿Qué diablos hago aquí, ¿no? Bueno, aquí ahora mismo también me lo pregunto, pero en general, ¿no? En fin, ¿qué es lo que está pasando y por qué estoy aquí? Bueno, ya sin más, voy a leer los poemas. Leeré también algún poema que no está en el libro, pero que tiene que ver con el mundo del libro, también para que, bueno, de vez en cuando algo que lleve sorpresa. Y la lectura tiene que empezar con el primer poema porque esto fue un azar, pero cuando organicé el libro me di cuenta que sin querer había puesto este poema entonces como primer poema porque era el poema del Génesis, ¿no? Es decir, es cuando el mundo se convierte en el mundo. A posteriori me da la impresión de que la idea que yo quería expresar aquí era un poco esa idea que también ocurre en otros poemas, de que las cosas están ocurriendo constantemente, ¿no? Lo importante de la vida es vivir el presente constantemente, ¿no? Y no siempre nos damos cuenta, ¿no? A veces estamos demasiado preocupados, distraídos, traídos de aquí para allá, y no nos damos cuenta de que el mundo está sucediendo a cada instante, a cada momento. Cuando el mundo se convirtió en el mundo, la luz brillaba como de costumbre sobre un reloj indiferente. El aire estaba lleno de comienzos y 1000 veces, en 1000 calles distintas, alguien se tropezaba en una piedra y esa piedra le abría los ojos. Fue la ocasión que todos esperábamos para tomar las mismas decisiones, besar de nuevo el mismo suelo, decirlos hasta luego de anteayer. Y el rostro amado y rutinario que fingía escuchar o brindaba una mano distraída volvió a apartarse antes de tiempo. Detrás de las ventanas crecía la penumbra, una gaviota hurgaba en la basura y los niños jugaban casi a ciegas, ignorando los gritos de sus madres. Era un día cualquiera bajo el cielo, con su ruido de fondo en nuestras venas y el hollín de la noche borrando cercanías. Quien guardó una moneda en su bolsillo no fue más rico a la mañana. Nada ocurrió que pueda recordarse. Ninguno de nosotros se dio cuenta cuando el mundo se convirtió en el mundo. Si os fijáis, si habéis leído el libro, veréis que la palabra mundo se repite bastante. Y de ese primer poema vamos al segundo, que se titula Con los ojos abiertos a la orilla del mundo. Lo ha citado Irene muy bien. Fueron los tiempos de la nueva austeridad. Lunas rotas en los escaparates y el viento atravesando los relojes. Rostros que los espejos no apresaban y palabras manchadas por el hambre. Los perros iban y venían por el barrio imitando las formas grotescas de los árboles. En sus paseos dibujaban una selva de aromas y al fondo de la selva un templo reluciente, lleno de pájaros que nunca veríamos. Todo el mundo salía con maletas. Estábamos en tránsito sin ganas de viajar, lejos de la sospecha de los patios. El cielo planteaba ecuaciones incomprensibles como el habla de los amantes. Muchas veces el sol brilló por su ausencia. Muchas veces lo hicimos brillar en sueños. Cada día durante un año llegaron cartas de lugares por descubrir. Cartas en blanco para mi padre muerto. Y el cartero, con las primeras luces, descansaba en un banco de la esquina para calmar su sed en la niebla insistente que mordía sus pasos.
Suceso. Este es el poema, como sabéis, que da título al libro. Para que veáis lo de las lecturas, hace poco me escribió un profesor de universidad que estaba escribiendo una reseña, me mandó un messenger, me dice: Jordi, tengo que hablar contigo. Yo digo, bueno, sobre el poema Suceso, ¿me tienes que contar algo? Y dije, bueno, no sé muy bien qué te puedo contar, más que lo que ya he contado en esa nota al final del libro, ¿no? Dice, ¿qué ocurrió? Quiero saber qué ocurrió. No estábamos allí cuando ocurrió. ¿Qué ocurrió? Dije. En fin, eso te lo tendrás que buscar tú. Me parece una pregunta curiosa porque no tiene absolutamente ninguna importancia lo que ocurrió. O sea, sí tiene importancia, ocurre cualquier cosa, ¿no? Lo que tiene importancia es todo lo que eso que ocurrió provoca, ¿no? Despierta, y es el poema. Cuando hablé del papel de la imaginación, quería también señalar que no me interesa mucho ser realista o ser fiel a ciertas, no sé, detalles o datos o constantes de la vida cotidiana. Me interesa más bien la idea de crear un pequeño mundo, ¿no? Un mundo que tiene algo de gótico también, un mundo que tiene algo de misterioso, y en este caso un mundo de personas que están de viaje, ¿no? Como exiliados constantes o como en tránsito y sin ganas de viajar, como en el poema anterior. Suceso. No estábamos allí cuando ocurrió. Íbamos de camino a otra ciudad, otra vida, bajo un cielo cambiante que se movía con nosotros. Cruzamos campos verdes, amarillos, pueblos de gente suspicaz y cuervos impasibles. Y ni una vez echamos en falta nuestra casa o sentimos nostalgia del pasado. Así era el viaje. Por la noche silencio, a la mañana niebla. Una vez encontré un botón de hojalata en el bolsillo y jugué a sostenerlo bajo el sol, arrojando destellos a las altas espigas. Luego fue una moneda usada y tuvimos el paso franco en todos los controles. Las llanuras de Europa son testigo. Ellas saben también que algo ocurrió, aunque nunca lo viéramos. Íbamos de camino a otro país, otra vida, sin bultos estridentes, sin lugar para el recuerdo. Todo salía a nuestro paso. Ahora silencio y luego niebla. Bueno, hay una larga tradición de poemas sobre realidades muy concretas, sobre objetos, sobre animales, sobre cualquier cosa, ¿no? Y hay una tradición también muy antigua y muy rica de poemas sobre el objeto más simple de todos, el objeto más simple, y diría casi el más básico y el más antiguo, que es una simple piedra, ¿no? Y yo quise engancharme a esa tradición. Piedra. Hay un poema precioso de Charles Simic, un poeta norteamericano que ganó el premio Pulitzer hace unos años, y en ese poema, lo digo para que veáis un poco el tipo de elaboración imaginativa que también a mí como lector me interesa, ¿no? Él se imagina que se mete dentro de una piedra, ¿no? Con una antorcha, y se pone a leer las paredes internas de la piedra con esa antorcha. Dice se pone a leer las cartas y las pinturas y cartas un poco rupestres, ¿no? En el interior de esa piedra, ¿no? Bueno, esta es otra piedra distinta, pero quiere estar un poco en ese mundo. Vine para estar cerca de la piedra que aguarda en cualquier camino, anónima y fiel, que vio durar soles, planetas, prodigios remotos, que sufrió el castigo de vientos volubles y fue deshojándose, menguando sencillamente, descuidando sus confines por los siglos de los siglos, balbuciendo en sueños, con la boca llena. La piedra que estaba dentro de sí misma,
luchando por aflorar. La piedra que poco a poco se convirtió en grumo, en grano, en polvo de escoria que el aire se lleva lejos y desciende aquí, donde no hay camino, vistiendo mis ropas y hablando en mi nombre. A partir de la piedra creamos un monumento. Si apilamos piedras, creamos el primer monumento, ¿no? A partir de las piedras. Y este es un poema sobre un monumento imaginario, o fantástico, como queráis. Un monumento que solo existe en el poema mismo. El monumento. ¿De qué está hecho? No lo sé. Quizá de alguna clase de madera liviana como el sauce, o de escamas de cobre, o del cristal que deja el caracol entre la hierba, impuro y desenvuelto. Difícil decidirlo a esta distancia. La luz del mediodía lo envuelve en brillos submarinos, como si fuera un ancla descansando en la arena. Pero no está en el fondo de ningún mar, sino en la tierra, sobre la tierra, con sus raíces bien plantadas y el torso expuesto. Respira el mismo aire que nosotros, el mismo clima, aunque el viento que emerge al final de la tarde le haga mover las aspas de sus brazos y parezca una estupa con banderas y oraciones. ¿De qué está hecho? No lo sé. El teatro del cielo me confunde. Doy vueltas a sus formas con los ojos y estudio cada muesca, cada surco, creyendo hallar correspondencias. Hablo con él como con un hermano, pero me ignora como un hijo. Una estatua de espinas, una cruz emplumada, y ese poco de sombra que prospera en las horas muertas. Visto de arriba a abajo, es lo que tú quieres que sea. Visto de abajo a arriba, es lo que tú podrías ser. En cualquier caso, estás perdido. Voy a leer un poema que no está en el libro, también para pillaros un poco por sorpresa, que se titula En algún lugar, que tiene bastante que ver con el poema Plegaria, que es el que has citado, y los voy a leer juntos, ¿no? Es un poema en prosa. Vives en una ciudad donde el trazado de las callejas se parece peligrosamente al de tu corazón. Una ciudad donde las manchas y desconchones de los muros son ventanas que siguen tus pasos, puertas que nadie se atreve a franquear. Donde la ropa tendida propaga mensajes cifrados y los ojos vidriosos de los peces intercambian miradas de reconocimiento con las monedas de cobre de los criados. Una ciudad de torres y alminares que cambian cada día de lugar, de alfombras que vuelan por dentro de los ojos, de lámparas que esconden su propia luz. Una ciudad donde al atardecer grupos de muchachos y ancianos se reúnen en lo alto de las murallas para mirar la explanada del río, el lingote fundido del sol iluminando la vega, las espigas que vibran al más ligero soplo. Como digo, es un poema que tiene mucho que ver con Plegaria porque estoy como imaginándome ciudades que tienen algo de ciudades casi medievales, ciudades del sur, un poco entre italianas y árabes, no sé, algo así, ¿no? Y Plegaria es un poco eso también. Plegaria. Río del corazón, deja mi cuerpo y enhébrate a la tierra. Da nombre a las regiones que no he de atravesar. Sacia la sed de las mujeres con quienes sueño. Río incesante, funda ciudades míticas y fluye bajo puentes que la peste asedió. Toldos de mercaderes y pícaros sin suerte. Lame los pergaminos, tiembla entre líneas, alumbra las pupilas de severos doctores. Que los niños tiznados te frecuenten
y las sirvientas te confíen en su desamparo. Río del corazón, puebla la tierra, puebla los tiempos, háblanos sin descanso del vivir y el morir. Bueno, ya que estoy, voy a leer otro poema que no está en el libro. Pero esto es un manual de instrucciones para reconstruir una ciudad. Es un poema muy, muy antiguo, debe tener más de 20 años, 25 años, yo creo. Y tiene que ver con algo que en los años 90, yo creo que vosotros no habéis nacido, fue bastante impactante para muchos de nosotros, que fue la guerra de los Balcanes, ¿no? La guerra de la antigua Yugoslavia. Pero yo hice un poema un poco entre infantil, bueno, no infantil, pero un poema un poco naif, un poco ingenuo, pero que era un poema, era un manual de instrucciones para reconstruir una ciudad. Y dice así: la lengua de la guerra ha dejado de servirnos. Sería conveniente que de cada palabra dejarais de pronunciar ciertos sonidos. Aquellos, por ejemplo, para los que tengáis que enseñar los dientes. Observad a los niños corriendo entre las ruinas. Allí por donde pisen se abrirán nuevas calles. Los cimientos han mostrado su fragilidad. A partir de ahora empezaremos las casas por el tejado. La gente ha dejado de estrecharse la mano. Para saludarse, utiliza las partes de su cuerpo que no han tenido contacto con las armas. Cada nuevo mes, las familias se mudarán a casa del vecino. Las nubes dejarán de tomar forma alguna. La sombra de los bombardeos no está lejos. Todas las estatuas serán derribadas. Tan solo quedarán en pie algunos pedestales, rindiendo homenaje a los desaparecidos. Al menos una vez por semana se mostrarán en los mercados cajas y escaparates vacíos. Allí donde los perros desentierren huesos de entre las ruinas, se plantarán nuevos árboles. Al menos una vez por semana los niños alzarán cometas para purificar los cielos. Bueno, si os acordáis, en el libro hay dos poemas que son listas, ¿no? El tema de las listas es un género que siempre me atrajo, y esta es una lista, y en el libro que habéis leído hay dos más que no leeré. Bueno, dos personajes fantasmales más. Uno es el visitante. Avanzó entre las tumbas del viejo camposanto buscando una inscripción, un nombre familiar. El sol brillaba ecuánime sobre cruces y lápidas, perfilando las muescas funerarias con su buril de sombra. Oyó voces lejanas, un coche que arrancaba, pero evitó volverse. Mejor pisar la hierba, caminar junto al muro tachonado de musgo entre mosquitos perezosos, y allí, como quien cumple una vieja promesa, arrodillarse lentamente y limpiar con las manos la piedra de otro tiempo, la firma irrevocable que justifica un viaje, su propio nombre. Bueno, como sabéis, el libro tiene una parte final que se titula un poco extrañamente Monósticos, que no voy a leer, porque los monósticos, o para leerlos enteros, ¿no? y digamos de manera un poco radical, o bueno, mejor no, pero sí que voy a leer el poema central, el número 11, que yo lo llamo un poco el poema Starman. Es bueno, por esa canción de David Bowie, que vuestros profesores conocerán, no sé si vosotros la conoceréis, pero que es la figura del astronauta que está en el espacio, ¿no? Y que ve la Tierra, ¿no? La ve desde lejos, la ve como algo redondo, en fin, contenido en sí mismo,
Y es un poco también yo creo que la idea que está detrás de este personaje, ¿no?, que aparece en esta sección. Es un personaje que está en el mundo pero se siente un poco fuera de él, ¿no?, como mirándolo con una especie de mezcla de piedad, de distancia. Sabía ver el mundo como si no estuviera en él. Olvido, indiferencia, estas eran sus señas. También piedad a veces, una extraña ternura. El piloto parpadeaba a ratos, con desgana. No era cosa que debiera inquietarle. Según el plan en curso, sobraban las urgencias. Sin embargo, sentía un rastro de los antiguos vínculos. Algo se removía a tientas allá adentro. Corrigió una palabra de su informe y se puso a esperar. Siguió esperando mientras la tierra giraba. Si las piezas debían encajar, él no veía cómo. Hay en el libro dos poemas breves que me gustaría leer ahora. Exploración. Perdonad, si estáis viendo el libro os voy mareando, ¿no?, pasando de páginas así a páginas. Esto es la página 24 y en la 25. Os voy mareando de página en página. Venga. Exploración. Ir allí donde nadie había estado nunca. El lugar de los lugares, decían. Un fuego me quemó por dentro y no hubo tregua. Tierra sin nadie, nubes errantes, algún árbol. Seguí viaje hacia la frontera de mí mismo. Bueno, es un poema evidentemente sobre la incapacidad. Eso de conócete a ti mismo, ¿no? Eso que dicen, conócete a ti mismo, dicen, bueno, como si fuera tan fácil. Y no se hace más fácil con la edad, ¿eh? No os preocupéis que no se hace más fácil con la edad. Bien, paisaje. Un poema un tanto desolador, ¿eh? Pero bueno, también nos lo podemos permitir un día como hoy. Luego salimos al sol y nos acoge un poco. A ver si os tengo yo que pedir que os calléis, ¿eh? Paisaje. Fueron los años mejores, los años del surco y el sembrar. Ahora todo es hacer cuentas, la dosis que amansa. El cielo no tiene nada que decirte, pero seguirá girando. Muros altos, claraboyas, polvo en suspensión que simula un firmamento. Bienvenido a la tristeza de los almacenes. Vamos cerrando. En el libro también había un intento, en algunas ocasiones, bueno, ya veis, ¿no?, de contar pequeñas historias. Y uno de esos intentos, ya no yéndonos a otro mundo, sino yéndonos a este de aquí, es un poema que tiene 5 secciones, que se titula Estaciones. Y bueno, yo siempre me imaginé al personaje al protagonista de este poema como una mujer más o menos joven o que está ya dejando la juventud, pero no sé, era ese el personaje que aparecía en el poema, ¿no? Y a veces las secciones son formas de ver las cosas un poco de manera poliédrica, ¿no? Verlas desde diferentes ángulos. Las secciones no son tanto un intento de ver, ¿no?, progresivo en el tiempo, ¿no?, sino de verlas desde diferentes ángulos, ¿no? Has vuelto a retrasarte, pero la novedad no es esa, siempre te retrasas, siempre lo has hecho.
y la tensión que asoma mientras pones los platos o remueves el guiso que nunca está en su punto, es otra cosa. El barbecho de un cielo inapetente que calla lo que ha visto. El frío seco que da en hueso cuando abres la puerta y no es nadie. El miedo. Es el miedo otra vez, piensas. Mientras la luz se hace más fuerte en el patio interior y la mañana arranca sin certezas. Tan solo la voz de una niña en el piso de al lado, un ruido de puertas y ascensores para gentes seguras de su oficio, nombres redondos. Y la leche que hace un momento pusiste al fuego se quema. Las cosas que te dicen son muy sensatas, pero no te interesan. Están muy lejos de ayudarte y solo por respeto te paras a escucharles, sin impaciencia, mientras hundes el pie entre malentendidos y el silencio prospera como un tumor en la garganta. Tienes razón, no lo había pensado. Y el paso fiel, el ojo acuoso. Lo que sueñas es una mancha en las horas, un tallo negro que se extiende a hurtadillas y pone sus tentáculos aquí, donde la sangre es débil, donde el aire se vuelve más escaso y hiere, y tu nombre no está en ninguna boca, y todo el día vas y vienes entre dos aguas sobre el fiel de ti misma, tratando de no ahogarte. Desiertos de los días, demonios de mis noches, decidme, ¿qué fue de la materia que fue vida? ¿En qué acabaron la sangre y su latido, el agua crispada del deseo? Ya no quedan preguntas, tan solo una insistencia muda como el dormir, y la niña que el tiempo no ha disuelto, jugando con la noche, con los demonios, consigo misma. Bueno, creo que voy a leer el poema más extenso, como estamos ya cerca del final, del libro, o uno de los más extensos. Aquí, ahora, en ningún sitio. Recuerdo, para los que seáis de inglés, bueno, todos estaréis estudiando, imagino, que algún idioma, muchos, la mayor parte inglés, y recuerdo, el título viene de un vídeo que vi hace ya, que se hará 35 años, un vídeo musical, donde me hizo gracia en su día y me quedé con la copla, ¿no? Aparecía la palabra now, ahora, la palabra here, aquí, pero al juntarlas, ahora y aquí, pero al juntarlas se convertía en la palabra nowhere, ¿no? Ningún lugar, ningún sitio. Bueno, es un bonito juego de palabras en inglés y lo traduje para el título, bueno, cambiando un poco el orden, ¿no? Aquí, ahora, en ningún sitio. Y me parecía un poco bueno, pues un emblema un poco de muchas de las ideas que recorren el libro. Como veis, uno se alimenta de todo. Y además de cosas que están en la memoria durante 30 años y de repente surgen. Cuando llegaste a la ciudad ingrávida y el tren de los insomnes quedó atrás, solo ella te esperaba. Puestos bajo los tilos, colores de mercado, el sol iluminando el fango de la ría bajo un cielo intachable y los ojos del puente mirando hacia la noche. Perseguimos respuestas, pero vivimos sin porqué. Era final de julio y en los cuerpos brillaba el fuego del presente, el oro satisfecho de la carne. Nunca hubieras imaginado que el viaje acabaría así, divagando por calles sentenciosas que daban siempre la hora exacta. Bramaban truenos a lo lejos, pero nadie parecía inquietarse. Las respuestas no se veían por ningún sitio, no se hallaban escritas en los muros, ni en las hojas que un niño repartía en la plaza con la mueca de un fauno. ¿Qué buscabas realmente? Entrasteis en la ciudadela en ruinas y nada os recordó el pasado, ningún temblor, ninguna marca,
por discreta que fuera. Los fantasmas de viejos caballeros se retaban a duelo en el patio de armas, pero verlos no estaba a vuestro alcance. Este lugar no cambia, dijo ella, como si eso explicara algo. Queremos una vida, pero la vida está donde nos huye. Las aguas del puerto eran grises como las piedras de las escolleras, y pronto los vencejos apagaron el aire con el manto apretado de su voracidad. La piel lo gobernaba todo, y en las terrazas las mujeres se cubrían los hombros y pedían a sus acompañantes la cabeza del tiempo. Bueno, voy a cerrar con un breve poema, el último del libro. Bueno, voy a leer antes el poema de Distrito Federal, que ese siempre tiene cierta gracia, no digo para vosotros. Parte de una anécdota, bueno, gracia en este libro es relativo, ¿verdad? Parte de una anécdota que es real, que es el Distrito Federal, es la forma que llamamos a México DF, ¿no? A la gran megalópolis, la capital de México, que bueno, verdaderamente es enorme. Y entonces recuerdo que el día que llegué, bueno, pues tuve que viajar por motivos de trabajo, bueno, tienes que pedir además unos taxis, no puedes coger cualquier taxi, porque, en fin, te dicen, tienes que ir a la parada oficial de taxis, comprar un boleto, como lo llaman ellos, y los coges por la calle y te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Dicen. Bueno, total, que me subo al taxi y le digo la dirección, que era en el centro de la ciudad, en un sitio bastante conocido, y el taxista me confesó que no tenía ni idea de dónde era ni de cómo llegar. Y me dije, toma, y me dio un libraco así, de 400 páginas, que era el callejero de México DF, para que yo, recién llegado, le dijera cómo llegar hasta aquel lugar, ¿no? Fue un viaje bastante peculiar. Luego cuando llegamos no me dejó, le dije, bueno, déjame por aquí. Y dice, no, yo le dejo, señor, le dejo en la puerta. Dice, aquí no se sabe. Digo, bueno, entonces me dejó en la puerta y hasta que no entré en el edificio no se fue, ¿no? O sea, es una cosa un poco de vivir un poco así en un estado policial. Bueno, y la impresión, esto es un poema muy impresionista y es la primera impresión de esa ciudad absolutamente... a veces cuando las impresiones son muy fuertes se vuelven impresiones un poco irreales, fantasmagóricas también, ¿no? Y la única forma de atraparlas es con pinceladas, no puedes entrar al detalle. Casas impares, truncas, contradichas. Basta un sol de rapiña en los baldíos. El taxista que no sabe el camino, masculla obviedades interesadas, barnices para su ignorancia, y todo se muestra como en una gota de resina, fugas hacia adelante por el periférico, márgenes de ladrillo visto y descuido. Un letrero pende bajo la luz ajena. Es el ojo de un cíclope hecho de arena y temblor y espejismo. La extrañeza es una forma de atención, una distancia desnudada. La voz del aturdimiento habla por hablar. Sus disculpas se han vuelto retadoras. Es tarde para mí, para todos. Terca, la miseria se desportilla entre el ajuar de la modernidad. Bueno, y ya para cerrar, un breve poema, Tregua, que es el último de la segunda sección. Es otra pequeña plegaria, ¿no? A los dos dioses primeros, el sol y la luna, ¿no? El dios del día y el dios de la noche, o la diosa de la noche. Bajo el agua de cobre de la tarde, mira cómo la sangre pactó con sus demonios. Días sin culpa, dioses próximos como el aire que silba en los aleros. La luna, que es amiga del erizo de mar. El sol, que da calor a sus entrañas. Bueno, pues muchas gracias.